Buenas noches, padres de familia y estudiantes en general del tercer grado B. Yo soy el tutor del salón y mi nombre es el profesor Wilder Solís Fonseca. Conmigo van a tener varios cursos que llevar. Hoy día vamos a empezar con el curso de comunicación. Este video va a estar en la plataforma para que ustedes, los padres de familia, juntamente con sus hijos, puedan verlo. Cuantas veces necesiten verlo, lo van a tener que entrar y ver el video. Vamos a empezar la clase de hoy día y nuestro tema de hoy día es la comunicación. Este es nuestro tema de hoy día, la comunicación. La comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso por el cual dos personas pueden transmitir un mensaje. La finalidad de la comunicación es de transmitir un mensaje. Para que exista comunicación hay una palabra clave que tiene que haber. Siempre es entender. Si yo entiendo, existe comunicación. Si no lo entiendo, no va a existir comunicación. Por ejemplo, si tú te encuentras con un italiano, por decirlo, se ponen a conversar los dos. El italiano se va a hablar en su idioma. Y tú vas a estar pensando en lo que te quiere decir, vas a estar imaginando qué es lo que te quiere decir. Pero ahí no existe comunicación. ¿Por qué? Porque no voy a entender. Como no entiendo, no recibo el mensaje que me quiere dar. Entonces, como no me recibe el mensaje, entonces no existe comunicación. Eso hay que tener bien en claro. Dice que la comunicación es un proceso. ¿Por qué? Porque tiene varios elementos que intervienen en el acto comunicativo. Muy bien. Ahora vamos a ver que también existen dos clases de comunicación. Vamos a ver. Clases de comunicación. Muy bien. Hay dos clases de comunicación. Una de las primeras clases de la comunicación, la primera clase es la comunicación verbal. Es la comunicación verbal. En la comunicación verbal se utiliza la lengua. O sea, todo lo que genera que una persona va a transmitir utilizando el código, la lengua, es comunicación verbal. Si, por ejemplo, yo ahorita estoy realizando un acto comunicativo, porque yo estoy transmitiendo un mensaje y ustedes van a observar el video y ahí existe y van a entender lo que estoy diciendo, entonces sí existe comunicación. ¿Y en qué forma? En la forma verbal. ¿Por qué? Porque estoy transmitiendo oralmente. También hay, si hablamos de verbal, la verbal puede ser oral, que tiene que ver con el hablar. Si yo canto una canción, es comunicación verbal, oral. Si yo entono, recito una poesía, verbal, oral. Si ustedes entonan el himno nacional, verbal, oral. Entonces, todo lo que tenga que hablar es oral y es comunicación verbal. Pero también está la comunicación verbal. Dentro de la comunicación verbal también está la comunicación escrita, que también es comunicación verbal. Si yo redacto una carta a un familiar o a un amigo, es comunicación escrita verbal. ¿Ves? Entonces, yo escribo una adivinanza. Muy bien, comunicación verbal. ¿Yo qué estoy haciendo ahorita? Estoy escribiendo comunicación verbal. Y la segunda clase de comunicación, lo vamos a poner por acá para que lo puedan observar bien, es la no verbal. En esta comunicación no verbal intervienen todo lo que son códigos o símbolos. Como por ejemplo, vamos a enumerarlos. A ver, los gestos. Si uno se molesta, con su cara molesta. ¿Está feliz? Entonces, comunicación no verbal. También acá, la mímica.
a una mímica. El payasito, por ejemplo, cuando viene un payaso a una fiesta, hace imitaciones, hace una mímica de un monito. Eso es comunicación no verbal. Entonces, todo lo que tenga que ser mímicas, gestos. Acá también podemos encontrar los símbolos. Voy al cine, salgo de ver la película y encuentro una flechita. Entonces tú sigues la flecha, te está indicando que por ahí tienes que salir. Esa es comunicación no verbal. Entonces, en ese tipo de... También están como las señales de tránsito, por ejemplo. Tú haces el chofer para el carro cuando el semáforo está en rojo. Entonces, está dando un acto comunicativo, porque el semáforo está poniendo en rojo y el chofer detiene el auto. Pero ¿qué quiere decir? También es no verbal. Todo donde no intervengan las palabras es no verbal. Lo que son palabras escritas oralmente es comunicación verbal. Esa es la diferencia. Esa es la parte clara. Todo lo que utilizamos las palabras, sea escrita o sea hablada, es verbal. Todo lo que son símbolos, pero me comunica un mensaje, es no verbal. Hasta ahí creo que está entendido. Entonces, vamos a hacer ahora una pequeña práctica para distinguir las dos clases de comunicación. En el compendio, si van a hablar, hay una hojita que dice practica en clase. Practica en clase. Vamos a practicar en clase. Bien. Está acá la práctica. Esta práctica no está inventada. Está del compendio. Muy bien. Practica en clase. Vamos a ver. Número 1. Un abrazo de la profesora. Viene la profesora. Oh, hijito, cuando llegas al colegio en la mañana, la profesora te da un abrazo de bienvenida. ¿Esa es comunicación verbal o no verbal? ¿No está interviniendo las palabras? No. Entonces, por lo tanto, esta es comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque solamente lo está haciendo con gestos. Muy bien. Número 2. El llanto de un bebé. Si tienen hermanito en casa, de repente han escuchado que los bebés lloran. Están comunicando, muchas veces comunican que tienen hambre. O muchas veces comunican que sienten un dolor. Ese llanto del bebé también es comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque no ha utilizado palabras. El claxon de un carro. Cuando un chofer quiere pasar a otro, le toca el claxon para que avance, ¿no? Entonces, el claxon, se escucha un sonido nada más. Nadie habla, es el sonido, pero que el sonido también nos indica un mensaje. Por lo tanto, también es comunicación no verbal. Muy bien. Siguiente. Lectura de un cuento. En clase vamos a tener oportunidades de leer muchos cuentos. Hacemos la lectura y hay muchas estrategias de lectura. ¿Estamos utilizando la palabra? Sí, porque lo van a leer. Entonces, esta es comunicación verbal, porque estoy utilizando la palabra. Escribo una adivinanza. Invento una adivinanza. Entonces, lo voy a escribir. Estoy utilizando letras. Esta es comunicación verbal. Leer una noticia. Todos los días pasamos por la calle y vemos los distintos periódicos. Y la noticia boom ahorita es la pandemia que nos está azotando a todo el mundo. Cuando leemos esa noticia es comunicación
verbal. ¿Por qué? Porque está escrito. Un guiño. Ah, ya, haces algo bueno. Una guiñadita de... Ah, muy bien. ¿Hablé? No hablé, pero sí mandé un mensaje. Es comunicación no verbal. Siguiente, la luz del semáforo. Este es el ejemplo que les había dicho. Cuando la luz se pone en rojo, el chofer detiene el carro. Si está en verde, el chofer acelera el carro. Entonces, esta es comunicación no verbal porque no se está utilizando la palabra. Una señal. No hay palabras. Una señal puede ser una flecha, puede ser una señal de tránsito también. Entonces, esa es comunicación no verbal. Un símbolo. Comunicación. No hay palabras, solo un dibujo, un gráfico. Por lo tanto, comunicación no verbal. El sonido del silbato del árbitro. Jugamos un partido y el árbitro toca el silbato. Se acabó el partido. ¿Qué comunicó? Que se acabó el partido. ¿Habló? No. Todo solamente tocó el silbato. Entonces, por lo tanto, esta es comunicación no verbal. Siguiente. Una conversación telefónica. Aló, amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Uy, ya, qué bien. Comunicación verbal. ¿Por qué? Porque utilicé la palabra. La sirena de la ambulancia, ¿no? Estamos parados y escuchamos, la ambulancia. Ay, no, un herido. Rapidito se nos viene a la mente que hay un herido o un accidente. Por eso está saliendo la ambulancia. Entonces, no hablaron, pero tocaron la sirena. Es comunicación no verbal. Una levantada de cejas. Uy, a ver, yo no lo puedo hacer. De repente ustedes les salen algo así. ¿Hablé? No. Comunicación no verbal. Siguiente ejemplo. Escribir un cuento. Muy bien, un cuento imaginario, real. Esta es comunicación verbal. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando las palabras para escribirlas. Y el último ejemplo, Samantha abraza a Larico. Le da un abrazo por su cumpleaños de felicitación. Esta es comunicación no verbal. No le dice nada, solo va y lo abraza. Muy bien, con estos ejemplos hemos terminado la explicación. Creo que ha sido didáctica, fácil. No estamos complicándonos con ningún ejemplo. Han entendido y vamos a repetirlo. Comunicación verbal, cuando hablo o escribo. Utilizo la palabra. Comunicación verbal. Comunicación no verbal, cuando no utilizo la palabra, pero me comunican un mensaje por el sonido, por los símbolos, por los gestos, por las mímicas. Comunicación no verbal. Muy bien, terminamos la explicación. Ahora, chicos, lo que tienen que hacer la primera tarea que está en el cuaderno de tareas de comunicación. Entran a la página y buscan tarea de comunicación. La primera tarea, nada más. ¿Qué van a hacer? Van a copiarlo en su cuaderno de comunicación, toda la tarea, y lo van a realizar como hemos hecho el ejemplo en clase. Muy bien, espero que les haya servido, espero que lo hayan disfrutado. Las clases y todas las clases van a ser así. El día de mañana estará rindiendo sus clases los otros profesores con los cuales ustedes tienen cursos. Muchas gracias por todo. Hasta la siguiente clase, chicos.